Ayer, por un lado, marchó la CGT, que no mostró mucho músculo, la verdad, dada la capacidad de movilización que tiene habitualmente los gremios grandes que integran la Central de Trabajadores. No alcanzaron a llenar la Plaza de Mayo, donde se dieron cita los integrantes de la conducción de la CGT, marchó la izquierda, Axel Kicillof, La Cámpora y otros gremios, planteando una amenaza de paro por ahora respecto de si avanza la discusión tal como está de reforma laboral en el Congreso, irían a un paro. ¿Y por qué lo pusieron en condicional? Porque hay una ventana, hay algo ahí todavía ocurriendo, porque ayer mismo Patricia Bullrich dijo que en lugar de avanzar de prepo, como habían previsto originalmente, se van a tomar el tiempo necesario para discutir esta reforma y que recién la van a tratar en febrero. O sea que el oficialismo dio marcha atrás de esta idea inicial de ir con los tapones de punta para sacarla a velocidad express, y ahora dice que va a discutirla recién en febrero. E incluso ayer Patricia Bullrich dijo que podían estar abiertos a algún tipo de modificaciones respecto del proyecto tal como lo mandó el Ejecutivo al Senado. Así que ahí se abrió alguna ventana para por lo menos tomarse algo más de tiempo y eventualmente no sabemos qué grado de flexibilidad pueden llegar a mostrar con ese proyecto. Por otra parte, hubo una repercusión donde el oficialismo mostró una interna feroz entre ellos en el momento en el cual en la Cámara de Diputados se aprueba la medida de sanción del presupuesto, que es lo que va a tratar ahora el Senado, y se vio, ayer lo comentábamos, después eso fue creciendo a lo largo del día también, una pelea expuesta con el PRO, ¿no? Los del PRO se sienten como idiotas útiles, francamente, y se sienten muy traicionados por los libertarios, cosa que hizo pública Cristian Ritondo diciendo que había falta de códigos. Ritondo, que es quizás el más violeta de los amarillos, o era el más violeta de los amarillos, se manifestó perplejo cuando, después de haberle dado el voto para avanzar con el presupuesto, se ponen a votar cargos a la Auditoría General de la Nación, 3 cargos, y se dan cuenta que el candidato de Macri, que era Triaca, había quedado afuera. ¿A cambio de qué? Bueno, porque los libertarios pusieron uno propio, puso uno el peronismo dentro de la auditoría y había un tercer lugar. Y ese tercer lugar fue a parar a una salteña que muestra la alianza con los gobernadores del norte. De hecho, eso decía el PRO, dice, con tal de conseguir los votos de los catamarqueños, los gobernadores del norte y demás, sacrificaron la negociación con el PRO, que se sienten que son mucho más fieles y que lo han sido dándole los votos en el Congreso a Javier Milei. La cuestión es que esa alianza con los gobernadores del norte no le alcanzó para sacar tal cual el proyecto de ley que habían enviado al Congreso, porque, lo comentábamos ayer, hay un artículo que derogaba la ley de financiamiento universitario y que derogaba la ley en materia de discapacidad, y que finalmente ese artículo fue rechazado en el recinto de la Cámara de Diputados. Entonces ahora va al Senado. Ayer el gobierno quedó muy perplejo porque no sabían si pedirle al Senado que reintroduzca ese artículo, que sancione la ley tal como está, si ellos van a vetar su propio proyecto de presupuesto. Y la verdad es que lo que ellos plantean, y lo decía ayer Bertis Venegas Lynch, es que esto destroza el superávit fiscal y demás, y compromete mucho menos fondos de los fondos que compromete la reforma laboral que promueve el gobierno al transferir un 3% de lo que hoy va a parar al ANSES a un fondo para financiar las indemnizaciones, y adicionalmente al bajar las cargas de ganancias a las empresas de mayor facturación de la Argentina. Ese costo fiscal es mayor y no estaba previsto tampoco, porque esa ley todavía no se sancionó ni se discutió, que el costo de sostener estas dos leyes, que de todas maneras se están incumpliendo. Pero esto tiene que ver también con una interna del gobierno entre Martín Menem y los Karina Milei, que son de vamos por todo, no me importa nada, y los más negociadores y componedores, entre los cuales ahora está anotada bastante Patricia Bullrich. De hecho, salió Santilli, que quedó dibujado, íntimo amigo de toda la vida de Cristian Ritondo, que de alguna manera queda también en el medio de intentando un tipo de diálogo que el presidente de la Cámara de Diputados, que es Martín Menem, a quien Ritondo acusó de falta de códigos públicamente en el recinto, bueno, Martín Menem le torpedea las alianzas o el tipo de vínculo de ampliación de ciertos consensos que promueve Santilli desde el Ministerio del Interior, con lo cual es medio pura interna del gobierno,
el resultado de lo que pasó y después, claro, la oposición juega maximizando sus posibilidades. Así que bueno, irá ahora al Senado el presupuesto con este interrogante respecto a qué va a pasar con este artículo y se van a tomar más tiempo para la reforma laboral. Ahora, ayer pasó algo que me parece muy relevante para la discusión respecto de qué está pasando con el mercado laboral en la Argentina. Se conoció el número del desempleo que da el INDEC vinculado a comparar tercer trimestre hasta septiembre de este año versus el tercer trimestre del año pasado. ¿Qué pasó? El desempleo cae poquito, pero cae. O sea, hay menos desempleo, del 6,6 al 6,3%. Esa mejora fue celebrada por el gobierno como si fuese la demostración de que es falso que se está perdiendo empleo. Pero la pregunta es más profunda que esa, que es qué tipo de empleo se está perdiendo y qué tipo de empleo se está creando. Y ahí la respuesta es contundente. Todo el empleo que se creó es trabajo informal y cuentapropismo. Sí, y es la primera vez en 30 años que la economía crece y no crece el empleo formal registrado. Eso está claro, está dentro de las cifras que da el INDEC, no es que es materia de interpretación. El mismo INDEC que dice cuánto está el desempleo, abre ese número y lo explica. Entonces, tenés 400.000 puestos más que en septiembre del año pasado, que era un momento muy malo de la economía porque todavía estaba repuntando, pero era todavía con el impacto de la devaluación del inicio del gobierno de Milei y el final desastroso del 2023 de Alberto Fernández. Pero incluso el desempleo, si lo mirás contra el 2023, septiembre, mismo año, 2023, mismo periodo del año, el desempleo de Alberto Fernández era más bajo, era el 5,7%. Con lo cual ni siquiera estás mejor que con relación a la herencia del 2023 a la misma época del año. El empleo formal cae, esto te lo dicen las cifras. Entonces es medio incomprensible que el propio gobierno diga muy positivos los datos publicados hoy, decía Federico Sturzenegger ayer, y Milei pone en mayúsculas, muy importante. La Nari dice, es falso lo del industricidio, pero si vos abrís lo que está pasando con la industria, salió un informe de ADIMRA, que dice lo siguiente: la industria perdió 60.000 empleos y están en alerta por la situación hacia adelante. Perdió desde que llegó Milei 419, más de 400 puestos de trabajo por día se pierden en la industria, que da empleo registrado de calidad. 400 por día. Desde que llegó Milei, todos los días hay 400 personas que tienen un empleo formal registrado, tipo el de Whirlpool, en Pilar, y que les comunican que están echados. 400. Cerraron 20.000 empresas, más las que abrieron, la mayoría son, caso de los textiles que les contábamos el otro día, meramente importadores. La capacidad instalada, o sea, de la maquinaria, cuánto está en uso de la industria, el 44%, menos de la mitad de la capacidad instalada. Les preocupa a la industria las suspensiones a futuro. El consumo sigue cayendo. Hay empresas, las grandes, de productos alimenticios que están dando vacaciones anticipadas o haciendo suspensiones. Se dice el titular de ADIMRA, hace un año que se viene deteriorando el tejido productivo metalúrgico, con un nivel de importaciones que supera el 70% a nivel interanual. Las importaciones crecieron un 70%, y esto es parte de la explicación de la destrucción del empleo. Por ejemplo, una cosa, con las importaciones, porque ahora vamos a ver el otro número que ayer el gobierno celebró haciendo una trampa realmente de la manera en que lo lee. Por lo que oculta, digamos, si uno dice subió el empleo, bueno, ¿qué tipo de empleo subió y qué tipo de empleo se destruyó? Apenitas mejoraste la situación de empleo de la mano de la destrucción del empleo de calidad y de un crecimiento. El único empleo que creció es el trabajo informal cuentapropista. Lo mismo pasa con lo que el gobierno celebró ayer vinculada a el crecimiento del superávit comercial, es decir, la diferencia entre lo que importás y lo que exportás, ¿no? ¿Qué pasó? Las exportaciones volaron. ¿Por qué volaron? Porque fue justo el mes, septiembre, en el que el gobierno, ¿en septiembre? Estoy mirando de qué... Septiembre, sí.
se disparó el superávit comercial, la baja de retenciones en septiembre disparó el superávit comercial de noviembre. ¿Se acuerdan que en plena campaña, para conseguir los dólares que le estaban faltando para sostener el tipo de cambio, el gobierno ofrece retenciones cero? Y ahí hay una liquidación extraordinaria, tan extraordinaria que tuvieron que meter un cupo, y ahí apareció China y dijo, che, yo estoy en una guerra comercial con Estados Unidos, me garantizo la compra de los barcos. Y ahí después saltó Trump, le saltaron los granjeros a la yugular a Trump, le dice, estás ayudando a Argentina, y los sojeros argentinos se están aprovechando de esta situación porque aparece China y les compra. Bueno, de la mano de la compra extraordinaria de los chinos es que se disparó el superávit comercial en noviembre. Pero esa es la explicación y lo dice, a ver, consultora del mercado como que son, digamos, tan lejísimos de ser consultoras de orientación peronista o cuca o como quieran llamarlas. ABCEP, que es el ex funcionario del macrismo, Dante Sica. Decía, uno de los factores clave de la dinámica del superávit fue el giro de compras de China hacia la Argentina, que hace que además China se consolide en este caso como el principal socio comercial, no solamente porque compraron la soja por anticipado, sino que adicionalmente porque Argentina importa cada vez más productos terminados de China. Con lo cual, el crecimiento del superávit fue un hecho muy excepcional y muy coyuntural. El superávit se venía achicando permanentemente de la mano también del mayor número de importaciones. Ustedes saben que uno de los obsesionados con esto es Miguel Ángel Pichetto, que él había levantado la voz de alarma porque dice, estamos importando no ropa nueva, sino también ropa usada, y eso es gravísimo, decía, porque además la calidad de la ropa que traemos y demás. La cuestión es que creció, de la ropa que importamos pasó a ocupar un 11%, ya representa casi el 11,5% de la ropa importada total, el 11% es ropa usada. ¿De dónde viene una especie de basural abierto que hay en Atacama, el desierto de Chile? Que es ropa de muy mala calidad, bueno, se supone que hay cuestiones también que tienen que ver con si tienen o no la desinfección, el certificado de desinfección. El gobierno le había quitado el requisito, el certificado de desinfección a la ropa usada. Ahora, de la mano de un planteo que le hizo la Unidad Industrial Argentina y los textiles, lo repuso el Ministerio de Economía. Por encima de estas regulaciones que hacía el Sturzenegger, el Ministerio de Economía fue sensible a este reclamo. Le dijo, che, no solamente están compitiendo con ropa china, Temu y Shein, sino que estamos trayendo ropa usada del desierto de Atacama, de un basural a cielo abierto. Paren con esto. Bueno, ahí salió una medida que no las publicitan mucho. Cada tanto toman algún tipo de medida que de alguna manera frena la desregulación feroz de Federico Sturzenegger, que es la que impacta mucho también y explica gran parte de lo que está pasando con la situación del empleo. Pero bueno, dentro de cada cifra siempre hay que mirarla con más atención para ver qué es lo que dicen esas cifras respecto a lo que está pasando. Y lo que dice el superávit de noviembre es que está muy marcado por una medida excepcional de septiembre de quita de retenciones para obtener los dólares, para sostenerlos, el tipo de cambio de cara a la campaña. Y en el tema del empleo, lo más preocupante es que mientras que discuten una reforma laboral en el Congreso, que dicen que quieren que esa reforma genere más gente en el empleo registrado de manera tal de que no se desfinancie el sistema jubilatorio, lo que se ve con las estadísticas es que está pasando todo lo contrario en materia de empleo, que el único empleo que se genera, el único, no es una forma de decir, o sea, es lo que dice el número del INDEC. El único empleo que se generó en este tiempo es el cuentapropismo informal. Gente que de pronto por ahí tenía un empleo de calidad registrado en la industria o en la industria textil o en la industria metalúrgica y que sale de ahí, termina anotándose por ahí de repartidor en la plataforma, en alguna de las plataformas.